Esto es lo que me parece que es fundamental entender, ¿no? La perspectiva de género. ¿Qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Entender que el mundo, la historia, siempre ha sido desigual para hombres y mujeres. Las mujeres han tenido que salir a conquistar cada uno de estos derechos y que no hace tanto, ¿no? Tuvimos que salir a pelear para acceder a la salud, a la educación, al voto. ¿M? Entonces, se trata de entender esto. Las mujeres siempre han estado en desventaja. Esta desventaja ha generado desigualdad entre varones y mujeres. Y la desigualdad es la base de todas las violencias. Esto es muy importante entender. Mientras persista la desigualdad, va a persistir la violencia. Bueno, y en este sentido, en el 95, hace 25 años ya, las Naciones Unidas plantearon la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Nosotros los periodistas, de la manera de comunicar, cómo podemos ayudar a lograr a que esta historia cambie, ¿no? Que revertir esta desigualdad histórica de las mujeres, o si seguimos publicando estereotipos de género, vamos a seguir reproduciendo estas desigualdades históricas y no vamos a lograr cambiarlas. Por eso es tan importante nuestro rol. De todas maneras, esto fue en el 95, que ya se advirtió, tuvieron que pasar muchos años para que los medios empezaran a cambiar ciertas posturas, ¿no? Y ciertas maneras. Acá, Andrés, si querés, vamos pasando para la segunda imagen. Bueno, acá un poco de historia, ¿no? Que es el término femicidio, que empezó a usarse no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en los 70, ¿no? El femicidio no es un asesinato común, ¿no? No es un homicidio común. El femicidio, el término, se empezó a usar para discriminar y dejar muy en claro que es un crimen de odio. Es siempre un hombre matando a una mujer por una cuestión de género. ¿Qué quiere decir esto? Y después lo vamos a ver puntualmente para la hora de cubrir estas noticias. Un femicidio no es un asesinato en una situación de inseguridad, en un robo a un banco, en una guerra, no sé, un asesinato al voleo. Es un crimen de odio, es un hombre asesinando a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Mujer, niña, adolescente, y que tiene que ver con este sometimiento histórico que han sufrido las mujeres y esta sensación de poder que tienen los hombres al tener ventajas y privilegios. Por eso es tan importante entender el contexto, ¿no? El hombre pensando y sintiendo que tiene un poder sobre la mujer y que tiene el poder de someterla. El femicidio sería como el extremo, ¿no? La radicalización absoluta de la violencia. Las mujeres que no están dispuestas a aceptar este sometimiento, esta violencia, esto de decir todo que sí, no reclamar, estas mujeres que reclaman, que avanzan, que se quieren mover un poco de este lugar, tienen como la posibilidad de ser asesinadas. Y después, bueno, vamos a ir viendo cómo esto genera también un miedo social, un miedo de las mujeres a sentir que esta sensación de femicidio, de violencia, de ser asesinada, es una sensación absolutamente verosímil. ¿Y por qué esto es así? Porque todos los días ocurre un femicidio. Esto es lo que hace que las mujeres tengan cada vez más miedo, esto es lo que hace que las mujeres a veces no se atrevan a ir a denunciar. Pero bueno, me voy de tema. El término entonces femicidio es un término político que está haciendo referencia a esta distinción de un asesinato común. Siguiendo un poco con la historia, recién en 2008 el Comité de Expertas del seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención de Belén do Pará,
esto fue en 2008, se advirtió que en América Latina y el Caribe había un creciente número de femicidios, ¿no? Entonces hicieron un documento específico sobre la violencia que estaban sufriendo las mujeres y cómo los femicidios eran la manifestación más grave, justamente esto que yo decía, tan radical, de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Entonces hicieron a ver, Andrés, si querés pasar a la siguiente. Mariana, antes de que Sí. pases a la siguiente, te traslado una consulta de Marina Balbo, que dice: hola Mariana, mucho gusto. Una duda que a veces nos surge con las noticias de femicidios es si titularlo como femicidio cuando ni la policía ni la justicia lo difunden como tal, o cuando el caso está en fase de averiguaciones y recién encuentran el cuerpo de la mujer. Perfecto. Sí, eso al final hay como unas claves, yo preparé como unas 10 claves y eso es justamente la primera, porque está muy bien la pregunta. Es lo que decía antes, un femicidio no es un asesinato cualquiera. Lo que tenemos que nosotras ver es, por eso en general los femicidios siempre los cubrió y en algunos casos se siguen cubriendo en policiales, porque llega como un parte policial de una muerta. Y a lo mejor no se sabe todavía si se trata o no de un femicidio. Hay algunos detalles que son muy concretos y muy puntuales. Si una mujer fue asesinada en un banco, si fue atropellada, no sé, si está muy claro que no es por el hecho de ser mujer, ahí no estamos hablando de femicidio. Sí, por el contrario, es seguramente un femicidio si la mujer fue asesinada en su casa, si había signos de violencia sexual, si había signos de defensa, eh, si la pareja, el marido, el ex, justo está prófugo. Hay determinados indicios que nos pueden marcar que sí se trata de un femicidio, por más que la justicia todavía no hable de femicidio y la policía tampoco. Pensemos que la policía no está capacitada en perspectiva de género, con lo cual no todas las fuentes policiales van a hablar de femicidios. Nosotros como periodistas sí podemos con determinados detalles dar cuenta de si se trata de un femicidio o no. Si algún vecino un familiar vio que salía corriendo la expareja de esta mujer que quedó asesinada a lo mejor en su casa, seguramente estamos hablando de un femicidio. Entonces digo, tener en cuenta estos detalles que decía antes, que tienen que ver por el hecho de ser mujeres, y también después lo vamos a ver, pero digo, hay determinados patrones que se van repitiendo que tienen que ver con el análisis estadístico, ¿no? Cuando decimos que 7 de cada 10 femicidios ocurren en las casas de las propias mujeres, ¿no? Esto cuando decimos que el hogar a veces es el lugar más inseguro para una mujer, y 7 de cada 10 mujeres mueren en manos de parejas o exparejas. Estos también son patrones que se van repitiendo y que seguramente tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nosotros si estamos hablando de un femicidio, y si no lo podemos, si es muy dudoso, titularlo como una mujer que fue asesinada en la bajada de la noticia, poner que se está investigando si se trató de un femicidio. ¿Mm? Pero bueno, sigo con el comité del 2008, digo porque fue marcando pautas de lo que significaban los femicidios, y también lo marco porque estamos hablando del 2008, no es tan atrás todo esto de estos documentos que nos llegaron, ¿no? Este comité destacó que los femicidios son resultado de relaciones desiguales de poder, que es lo que decíamos antes, ¿no? Son mujeres en muchos casos que han estado en relaciones de parejas violentas, que no han podido salir de esas relaciones, que no han podido a lo mejor ir a denunciar,
estas violencias, que tienen que ver con un montón de otras cuestiones que están relacionadas a la desigualdad, que por eso yo hacía tanto hincapié antes, y que tiene que ver con la dependencia, en muchos casos económica, de una mujer, la mujer que le cuesta más tener un estudio, la mujer que le cuesta más acceder a una fuente laboral, las mujeres son las que tienen los trabajos más precarizados, los sueldos más bajos. Todos estos motivos son razones de dependencia. La mujer muchas veces depende del varón para comer y para darle de comer a sus hijos, para vestirlos, para subsistir. En esta dependencia, muchas veces las mujeres quedan atrapadas, ¿no? Quedan sometidas. En este sometimiento es aguantar la violencia. Y muchas veces hay mujeres que no les queda otra que aguantar esta violencia, porque si no, sus hijos se quedan sin comer. Entonces tampoco tenemos que medir. Yo muchas veces leo notas de una mujer que fue asesinada, claramente fue un femicidio, y se exacerba o se resalta el hecho de que no tenía denuncias este varón, de que ella no lo había denunciado. Bueno, eso no es definitivo, porque nosotras sabemos la enorme dificultad que significa para una mujer que está siendo víctima de violencia en una familia, en una pareja, ir a denunciar. No todas las mujeres tienen los recursos para hacerlo, no todas las mujeres tienen la información disponible para ir a denunciar. No todas las mujeres tienen una tarjeta SUBE cargada con dinero como para poder tomarse un medio de transporte, digo, las distintas limitaciones. Hay muchas mujeres que a lo mejor tienen 3, 4 hijos muy pequeños que no tienen con quién dejarlos, con lo cual hacer la denuncia se vuelve muy complicado. No solo eso, muchas mujeres que han hecho denuncias, de hecho, 2 de cada 10 mujeres víctimas de femicidios han hecho denuncias previas y aún así han terminado asesinadas. ¿Esto qué significa? Que la mujer, por más que haya ido a hacer denuncia 1, 2, 3, varias veces, eso no significa que nadie le esté cuidando, porque de hecho no es así. No es para meter miedo, pero de hecho nosotros tenemos que seguir promoviendo que las mujeres hagan las denuncias porque necesitamos estas estadísticas y las denuncias. Pero lo que necesitamos también, y por eso es tan importante nuestro trabajo, es dar cuenta de los femicidios, dar cuenta de las violencias y exigirles a las instituciones y a los organismos públicos que actúen, a la justicia que esté a la altura de las circunstancias, a las fuerzas policiales y de seguridad, al Poder Judicial, porque si no, un varón denunciado es un varón enojado, y un varón enojado muchas veces es peor que sin denuncia, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero ir es que no hay que resaltar que la mujer no había hecho denuncias, porque eso no indica que no hubiera violencia en esa familia o al interior de esa pareja. Bueno, el comité entonces destacaba cómo, y esto también lo estamos viendo hoy, cómo en las situaciones de conflicto se exacerba la violencia, y siempre que se exacerba la violencia, las personas que más terminan sufriendo son las personas más vulnerables, ¿no? Y en este caso son las mujeres. Nosotras hemos visto cómo al principio del aislamiento obligatorio, que no había nadie en las calles, cómo todos los delitos habían bajado, ¿no? No había choques, no había robos, no había entraderas, no pasaba nada, y a las mujeres las seguían matando. Era el único delito, digamos, que no había disminuido, eran justamente los femicidios, por esto que decíamos, ¿no? Como para muchas mujeres el lugar más inseguro y violento es su propia casa. Y con muchos varones violentos, enojados y encerrados, el hogar se volvió muchísimo más complejo. Este comité también hacía un llamamiento, que también es lo que decíamos, ¿no? Cómo
la justicia tiene que ponerse a la altura, empezar a investigar con perspectiva de género, que esto también vamos a hablarlo ahora con las leyes, el cambio que hubo en el Código Penal con esta figura de femicidio, y cómo también muchas veces la justicia, por una cuestión de comodidad, sigue investigando estos femicidios como homicidios comunes, o no comunes, pero sí agravados por el vínculo, por ser parejas o exparejas, pero al no investigarlos como femicidios, lo que estamos perdiendo ahí es la investigación con una cierta perspectiva de género y que es un hecho también simbólico, ¿no? Que haya más condenas por femicidios. Pero bueno, eso es el marco legal. Andrés, si querés pasar a la próxima. Mariana, antes de que sigas, te Sí. traslado un par de preguntas. Acá hay alguien de Necochea, no está registrado con el nombre, pero bueno, es un periodista o una periodista de Necochea que consulta. Dice, hace no mucho tuvimos en Necochea el asesinato de una mujer que en principio parecería ser un ajuste de cuentas por drogas. Aún no está esclarecido. Pregunta si eso sería un femicidio o cómo se puede llegar a encarar un asesinato de esas características, cuando no hay certezas. Bueno, no, si no hay certeza, si la mujer no fue específicamente, digamos, asesinada, si la violencia no fue porque era una mujer, si ella digamos, no había sido violentada más allá de, porque el ajuste de cuentas o un tema de drogas puede darse entre varones y mujeres, digamos, a lo mejor hubiera sido lo mismo si fuera un hombre. Digo, hay grises, distintos matices que nosotros tenemos que empezar a discriminar, y si nosotros no sabemos hacerlo como periodistas, que no siempre estamos también capacitados para eso, podemos llamar a fuentes que nos puedan ayudar, fuentes del Poder Judicial, o abogadas especialistas no solo en femicidios, digamos, en feministas o con perspectiva de género, que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando. Yo entiendo que si era un ajuste de cuentas por un tema de drogas, no sé si es un femicidio, en principio pensaría que no. Si, digamos, el ejercicio más básico que podemos hacer es pensar si hubiera sido un varón, hubiera sido lo mismo, ¿no? Me parece que también se trata de eso. Y cuando nosotros no tenemos la respuesta, no tenemos que dudar en consultarle a un colega, o consultarle a un especialista, o consultarle a el fiscal, si ya está en esa instancia de la justicia, el fiscal que está investigando, que nos dé su opinión de lo que puede estar tratándose. En esos Bueno, casos en que el tiempo es tirano, muchas veces en las redacciones, y tenemos una primera información de un caso que pueda llegar a ser un femicidio, cuando hay mucha certeza, ¿se puede considerar como una buena práctica, si bien no titularlo como femicidio, en la bajada sí? Hoy hace un rato decías algo de eso, aclarar que no se descarta o se investiga aún que haya sido un sí, femicidio, digamos, dejar abierta la puerta de eso, de decir, esta información es muy incipiente, no estamos descartando que se trate de un femicidio. exactamente, perfecto. Yo lo dejaría así, porque digamos, me parece que en la edición, en la nota está claro que va a estar muy bien explicado, tendremos espacio, párrafos para explicar, pero la edición es muy importante porque, bueno, sabemos de la inmediatez de las lecturas, no toda la gente lee todas las notas, hay mucha gente que solo se queda con la volanta, el título y la bajada. Entonces, digamos, si todavía hay una duda de que se trate un femicidio, la palabra femicidio debería estar en la edición, debería estar. Si investigan un femicidio, probable femicidio, de alguna manera yo la pondría. Si no tenemos la certeza, no lo demos por cierto, pero dejemos instalada la duda. Me parece lo más atinado y correcto. Bien, Bueno,
Sí. Te traslado la última antes de dejarte seguir. Hay consultas respecto a si tenés conocimiento, si sabés si existen programas de capacitación para las fuerzas del orden, imagino que se refiere a las fuerzas policiales, sobre la perspectiva de género, y si existen, si vos evidenciás resultados, digamos. Lo que sé lo que existe, que todos sabemos que está funcionando y de a poco se está implementando, es la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela, como sabemos, se promulgó a fines del 2018 por Micaela García, esta chica que fue asesinada en Entre Ríos. Y lo que propone la ley es la capacitación obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, y sé que se está de a poco implementando. El ejecutivo tengo entendido que ya se capacitó, el legislativo lo está haciendo, el judicial de a poco. También tiene que ver con cada región, digamos, del país, ¿no? Cada provincia, cómo lo implementa, cada zona, y me parece que en esto también deberían entrar las fuerzas de seguridad. Sé que hay experiencia, como en todo, nuestro país es muy grande, es federal, cada lugar tiene su autonomía para accionar como cree necesario. Sé que hay algunas experiencias, a mí me parece que también debería ser obligatoria esta capacitación en perspectiva de género para todas las fuerzas de seguridad, incluso en las capacitaciones, ¿no? Cuando se estudia, cuando se hacen estas escuelas de policías o se estudia, me parece que es fundamental. ¿Por qué? Y está mejorando todo, pero todavía seguimos escuchando historias de mujeres que van a hacer denuncias y las mandan de vuelta a su casa, denuncias a comisarías, ¿no? Todavía hay policías que le dicen a las mujeres, pero vos qué le hiciste, ¿no? Digo, lo sabemos, yo lo sé, tengo contactos con mujeres que no les aceptan denuncias, o las mandan de vuelta a su casa, o las llevan con el patrullero de vuelta y les dicen, bueno, arreglate, no podemos permitir eso. En todas las comisarías, hay algunas comisarías de la mujer, depende también la jurisdicción, ¿no? Hay lugares que hay comisarías de la mujer, hay lugares en los que no, pero claramente toda persona que está recepcionando denuncias debería estar capacitada en perspectiva de género, no solo por una cuestión de trabajo, sino de empatía, de cómo hablarle a esta mujer, de cómo poder tranquilizarla, de cómo poder derivarla, ¿no? Muchas veces esto no se queda en la comisaría, la denuncia, sino que tiene que elevarse al Poder Judicial y poder analizar si esta mujer está en condiciones de volver a su casa. Digo, hay mujeres que no, después de una denuncia, no hay manera de que vuelvan a su casa. Esto es otra cosa de la que se está reclamando ahora, ¿no? Esto de los refugios, que las mujeres muchas veces tienen que acudir cuando no tienen otras redes de contención. Lo que se está tratando de cambiar es el paradigma de que una mujer que denuncia violencia de género por su pareja, la pareja con la cual está conviviendo, el que debería salir de esa casa de convivencia es el violento y no la mujer que está siendo violentada, que en muchos casos está con 3, 4 niños, y son las mujeres y todos esos niños los que tienen que terminar escondidas en refugios, perdiendo su sociabilidad, su familia, su barrio, los chicos la escuela, porque el hombre hoy en día todavía para sacarlo de su casa necesita una orden de la justicia. Entonces se está pidiendo que todo esto cambie, ¿no? Que este sistema cambie, que el apartado sea el violento, el denunciado, y no la mujer, porque todo esto no son más que, para decirlo de una manera llana, son como palos en la rueda que se les va poniendo a las mujeres
para que no denuncien o que tengan más temor de hacerlo, ¿no? Digo, porque imaginen una mujer que no tiene red ni contención, tener que esconderse en un refugio con sus hijos, con todo lo que esto implica. Muchas veces finalmente lo que termina pasando es que se sigue quedando en su casa, sigue aguantando los golpes y la violencia, y no tenemos que permitir que esto suceda, ¿no? Bueno, termino ya con esta parte que yo quería hacer como de introducción que se pedía en el 2008, ¿no? Esto de no usar el atenuante de emoción violenta porque disminuye la responsabilidad de los autores de femicidio. Me parece que imposible que algo así hubiera ocurrido, pero bueno, nosotros acá tuvimos, no sé si se acuerdan de Wanda Tadei, que ella fue asesinada por el baterista de Callejeros, y en aquel primer momento la justicia dijo que había sido una emoción violenta. Esto hace que las penas y las condenas sean muchísimo más bajas. ¿Y qué pasa? Cuando la justicia no actúa, cuando la justicia no da el ejemplo de que matar a una mujer está muy mal y eso se tiene que penar con una prisión perpetua, cuando la justicia empieza a encontrarle atenuantes, justificativos, ¿no? Que antes era muy común, el varón violento se siente como habilitado a seguir adelante con sus violencias porque total siempre va a haber atenuantes y siempre va a haber un justificativo. Cuando a Nara, a Wanda la quemó, la incendió, después de ella hubo una seguidilla de 42 mujeres asesinadas, 42 que no solo tenía, esto no solo tuvo que ver con esta idea de imitación, ¿no? Y de falta de justicia, sino que también tuvo que ver con el mal rol del periodismo de aquel momento, ¿no? Esta cosa de que, bueno, ahora lo vamos a ver más claro, pero cuando nosotros publicamos tantos datos, tantos detalles, en realidad no estábamos haciendo buen periodismo porque en aquel momento el latiguillo fue te voy a quemar como a Wanda, ¿no? ¿Y por qué? Porque en los medios salía una y otra vez esto de las mujeres incendiadas y el alcohol y el encendedor y todo eso, que no fue una buena práctica. Bueno. Entonces, necesitamos justicia que actúe, necesitamos que se legisle. También se pidió en aquel momento que hubiera estadísticas, porque en Argentina en 2008 todavía no había estadísticas de femicidios, ni siquiera había un registro de femicidios nacional. Andrés, acá si querés pasar a la próxima. Bueno, ahí está. La primera ONG que hizo un observatorio de femicidio fue la Casa del Encuentro, todos conocemos, y que fue una asociación civil. Esta ONG empezó a registrar de manera muy casera y manual los femicidios, y esto era en base a las notas justamente que salían en los medios de comunicación, que ya empezábamos a hablar todos de los femicidios. Andrés, si querés seguir. Bueno, la OVD, también la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, ya tenía esta oficina para ir a denunciar violencia, pero el registro oficial de la Corte sobre femicidios recién se creó en el 2015. Es muy importante este registro, hoy en día es la cifra oficial, es la cifra más seria, digamos, que podemos usar. Lo que tiene a lo mejor de desventaja para los periodistas que siempre estamos tratando de buscar el último dato o la cifra más actualizada, es que como este registro se basa en fuentes judiciales y en fallos y expedientes,
va como atrasada en cuanto a lo actual, digamos, el último registro que tenemos es del 2019, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena y que estamos todo el tiempo tratando de ver, bueno, cuántas mujeres sufrieron violencia, cuántas mujeres fueron asesinadas, cuántos femicidios hubo en estos meses, el registro de la Corte, o sea, el registro oficial del país todavía esas cifras no las tiene, porque las va procesando, y entonces ahí es cuando recurrimos a las estadísticas de las ONGs o de las asociaciones civiles, que no son cifras oficiales del Estado. Esto está en la próxima, Andrés, en la próxima imagen esto se ve también. Bueno, ahí está. Lo que decía, ¿no? El último registro de la Corte da cuenta de 252 víctimas, y lo interesante acá para marcar es esto, ¿no? La tasa de cada 100.000 mujeres hay 1,1 femicidios. Lo importante es que esto se repite, 2017, 2018, 2019 fue igual. Es como la Casa del Encuentro, que es el observatorio más antiguo que tenemos de cifras, y las estadísticas también se sostienen con picos, hay picos más altos, más bajos, pero el promedio es de un femicidio cada 30 horas. Esto nos está marcando lo importante que es que estemos todos hoy acá para poder seguir hablando de estas cosas, porque las estamos visibilizando, las estamos nombrando, estamos reclamando. Aún así no se mueven, estos valores no se mueven, están como estáticos, están inamovibles, y nosotros los periodistas tenemos mucho que ver en esto de cómo estamos comunicando. Bueno, ahí también está la Defensoría del Pueblo de la Nación, tiene otras cifras. Ellos lo que tienen de interesante es que tienen un femicidio considerado también, consideran femicidio las mujeres que se suicidan porque son víctimas de violencia. Que eso no venía siendo registrado, y que hay casos, y que hay historias de mujeres que en vez de denunciar o escapar o irse o alejarse, terminan matándose ellas mismas, y puede ser considerado también un femicidio. Andrés, si querés seguir. Mariana, antes de que avances con el marco legal, como vi varias preguntas respecto a capacitación de las fuerzas, ahí en el chat, Paola Barajona menciona que sobre las fuerzas de seguridad, además de la ley Micaela, existen protocolos de investigación de femicidios elaborados por organismos internacionales de derechos humanos, y que en Argentina también hay protocolos nacionales, y deja el link de uno de esos protocolos, por ahí puede ser información útil. Y también tenemos algunas consultas prácticas. Por ejemplo, Irene Cari te hace una pregunta y dice que si en tu mirada crees que hay un sesgo en la comunicación cuando una mujer de alguna comunidad indígena es víctima de violencia de género. Sí, sí. No, siempre decimos, no, las mujeres estamos en desventaja, pero si la mujer es migrante, si la mujer es pobre, si la mujer es indígena, va a estar mucho peor, sí. Y en esto también tenemos que poder capacitarnos en estas discriminaciones, ¿no? Cómo desde el periodismo se sigue discriminando, y cuanto más vulnerable es el colectivo, más discriminación se sigue haciendo, porque todavía seguimos reproduciendo viejos, digamos, estereotipos que ya deberíamos dejar de lado. Y hay igual como muchos movimientos diversos y de mujeres y disidencias que están peleando cada vez más, cada una como en su lugar y desde sus colectivos, y deberíamos poder aprender de sus mensajes y de lo que nos están enseñando, en qué lenguaje usar y de qué manera referirnos
ante cada uno de estos colectivos. Y Sí. siguiendo un poco en la misma línea, en realidad no es una pregunta, pero es un comentario oportuno tal vez. Romina Parfeniuk dice que hay muchos asesinatos, homicidios, pone ella, infantiles, de niñas, pero la justicia muchas veces no los toma como femicidios, y son niñas que son asesinadas o violadas por parejas de sus madres o exparejas, y que en Quilmes recién la primera condena se dio en noviembre de 2019, digamos, arrojar un poco de luz respecto de que las niñas también pueden ser víctimas de violencia de género y víctimas de un femicidio, ¿no? Por supuesto, desde ya, desde ya. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la última, en la estadística que tenemos ahora del aislamiento, digamos, de la cuarentena, que da cuenta de casi 120 femicidios, 10 son de niñas y adolescentes. Fueron asesinadas 5 niñas y 5 adolescentes solo en estos meses de aislamiento obligatorio. Eh, por supuesto, hay muchas niñas que son violadas, adolescentes violadas, y esto es claramente, son femicidios, es violencia de género. Y también hay niños asesinados que en muchas veces lo que se llama son los femicidios vinculados. ¿Qué es un femicidio vinculado? A ver, un minuto, por favor, me está sonando acá. Dale, no hay problema. Bueno, en un ratito seguimos con Mariana. Quédense tranquilos todos los que preguntan por la presentación y por la charla. Después va a estar subido todo al sitio de ADEPA. Ahí van a tener la presentación completa. Perdón. Ahí ya está Mariana. Sí, no, estaba explicando qué son los femicidios vinculados. Ustedes vieron que muchas veces pasa que hay hijos de mujeres que son violentadas, que estos hijos, hijas son asesinados también. Es como el castigo más tremendo que puede sufrir, ¿no? Una madre, es que le maten a sus hijos. Estos femicidios se llaman vinculados, porque la idea final es castigar a esta mujer. Muchas veces se mata a la mujer y a los hijos, algunas veces solo a los hijos y para que ella quede viva y sufriendo. Pero para volver a la pregunta inicial, sí, hay niñas y adolescentes que son asesinadas y eso debe considerarse femicidio con los mismos, digamos, argumentos que usaba al principio cuando nos referíamos a las mujeres, ¿no? No una nena que queda en medio de un tiroteo, no una niña que es asesinada en medio de un robo, eso no. Pero si tiene que ver por su condición de niña, mujer, sí claramente estamos hablando de un femicidio. ¿Mm? Siguiendo en la misma línea de los menores de edad, Marisa Vázquez pregunta, ¿cuál es la mejor forma de informar acerca de hijos e hijas que quedan huérfanos por femicidios y los alcances de la ley Brisa? Bueno, entiendo que es muy amplio esto, pero no sé si por ahí tenés algunos tips prácticos para tener en cuenta a la hora de hablar de niños y niñas que han quedado huérfanos porque la madre ha sido víctima de un femicidio. Bueno, hay, según la Casa del Encuentro, que es lo que decíamos que es la ONG que tiene los datos más antiguos, hay casi 4.000, por lo menos desde que la asociación tiene registros, hay casi 4.000 niños y niñas que se han quedado sin sus madres, porque fueron asesinadas. Lo que tenemos que entender en estos casos también es que en general estos nenes, estos chicos, se quedan de un día para el otro sin mamá y sin papá, porque la mujer fue asesinada, sus madres, y en general, como decíamos antes, y están en las estadísticas, el 70% de estas mujeres fue asesinadas por parejas o exparejas. En muchos casos son los propios padres de estos nenes, ¿no? Entonces, de repente, su mamá fue asesinada y su papá o se fugó o lo detuvieron. Entonces, tampoco lo van a tener nunca más como padre y mejor que no lo tengan nunca más como padre, ¿no? Eso desde ya. Pero digo, son niños y niñas que de repente quedan como huérfanos. Entonces, estos niños y niñas, en general,
van a vivir con familiares, los mejores casos, ¿no? Si no son niños que terminan en hogares, pero si no van a vivir con familiares. En muchos casos estamos hablando de 3, 4 hermanitos. ¿M? Entonces, si la situación es de personas vulnerables, si estamos hablando de familias vulnerables, muchas veces lo que ocurría es que las familias terminan como separando a los hermanitos y una tía se hace cargo de uno, o la abuela de otro, y así. Esto es malísimo, esto les hace muy mal a los chicos, que además de perder a su madre, a su padre, se separan entre ellos, y esto tenía que ver con una cuestión económica. Estos niños y niñas hay que darles de comer, tienen que tener educación, salud, vestirse, derechos, derechos. Y lo que se entendió es que el Estado es responsable. Cuando un niño o una niña no tiene padres, el Estado es responsable, porque estos chicos son sujetos de derechos. Entonces el Estado debe hacerse cargo. De ahí viene la ley Brisa. Brisa fue una niña cuya madre asesinaron, que tenía 2 hermanitos más, que terminó viviendo con una tía que ya tenía 3 hijos, de repente una tía que se encontró con 6 niños para alimentar, cuidar, criar, educar, y la ley Brisa lo que plantea es que todos estos chicos, hijos de mujeres que han sido asesinadas, que son hijos del femicidio, como lo llamamos nosotros, tienen el derecho a cobrar una pensión hasta que sean mayores de edad. Es como una reparación que reconoce el Estado, que es equiparable a la jubilación mínima, que va cambiando y va aumentando de acuerdo bueno, cómo aumenta esta asignación, ¿no? De eso se trata. Yo lo que creo, como siempre, y sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, es que nunca los identifiquemos, no demos sus nombres, no mostremos sus casas. Digo, estos chicos ya han pasado por un drama tremendo del que no van a salir, el drama está. Lo que no podemos seguir haciendo nosotros como periodistas es invadirlos. Nada, lo que tenemos que hacer es permitir que traten de seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible, y nosotros mostrando sus casas, identificándolos, hablando de sus vidas como con lástima, no estamos haciendo ningún favor. Así que bueno, esa por lo menos es mi manera de verlo, ¿no? Sí me parece que el periodismo debe intervenir cuando no se están cumpliendo los derechos. Por ejemplo, si digo porque a mí me pasó muchas veces que se me acercan familias o llaman familias contando historias de niños que sus madres han sido asesinadas, ¿no? Me han llamado abuelas, tías, y que no están cobrando esta reparación. ¿Por qué? Porque se trabó el trámite, por distintos motivos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, podemos asesorar a estas personas, decirles dónde tienen que ir, y podemos sí exhortar a las autoridades locales de que se cumplan los derechos, que se cumplan con esto que es una ley, además, ¿no? Que se pague lo que se debe pagar. Bueno, y hablando de ley, ahí tenemos un marco legal. La Argentina tiene muchas leyes de avanzada cuando estamos hablando de género. Tenemos la ley de protección integral, es muy buena, lo que busca justamente es erradicar esta violencia, prevenirla, castigarla, ¿no? Y que quede muy en claro que las mujeres, el vivir sin violencia es un derecho humano. Estamos hablando acá de derechos humanos. Ninguna mujer, ninguna niña, ninguna adolescente tiene que ser violentada, sino que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Y cuando eso no ocurre, el Estado es responsable, por eso lo decimos. Y por eso está bien que antes se usaba mucho esto de violencia doméstica, ¿no? Porque lo doméstico tenía que ver con esto de lo que pasa dentro de una casa, ¿no? Esto de las 4 paredes, y nosotras lo que venimos a decir, o sobre todo los movimientos de mujeres y los feminismos, es que
lo personal es político, ¿no? ¿Qué quiere decir lo personal es político? Digo, el Estado debe resguardar por la vida digna de todas las personas. Y si una mujer es asesinada, aunque sea en su propia casa, y si una mujer fue asesinada, y ya incluso había hecho denuncias, había advertido al Estado sobre esta violencia que estaba sufriendo, y si el Estado no hizo nada para impedir estas violencias o incluso su muerte, por eso decimos que el Estado es responsable. Y nosotros como periodistas tenemos que todo el tiempo poner eso en información, ¿no? Tenemos que decir que hay un marco legal y que hay un marco legal para cumplir. Bueno, a ver, Andrés, si querés pasar. Bueno, acá vemos también que hay un montón de violencias, ¿no? Lo que decíamos, que tal vez o lo que nos convoca hoy es la violencia física y los femicidios, pero cuando se llega a la violencia física y a los femicidios en general, venimos de todo un montón de otras violencias que tienen que ver con la violencia psíquica, la violencia económica, la violencia simbólica. Hay muchas violencias y eso también lo tenemos que tener en cuenta. No solo un golpe es violento, sino que el maltrato, el ninguneo, esto de no te voy a dar plata, esto de maltratar o de ningunear. Perdón, Mariana, ¿querés que pasemos a la diapositiva anterior? Que creo que en esa están los tipos de violencia. Bueno, dale. Andrés, si pasamos a la 12, por favor. Ahí está. Bueno, tipos de Ahí está. violencia física, psicológica, económica, política, sexual, simbólica, es lo que venimos hablando. Modalidades doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática, esto tiene que ver con nosotros, ¿no? Como nosotros desde los medios también muchas veces podemos ser violentos cuando reproducimos esta violencia. Y acá, bueno, lo que decíamos antes, lo de la figura del femicidio, como también es relativamente moderna. Vean ustedes que el Código Penal se modificó recién en 2012, ¿m? Para introducir esta figura. No está la palabra femicidio, lo que significa femicidio es como a nivel simbólico. Implica que es lo mismo que el homicidio agravado por el vínculo, que ya existía, la pena de hecho es la misma, es la prisión perpetua, pero lo que se pide es que haya investigación con perspectiva de género, teniendo en cuenta estas violencias, sobre todo para los registros y para entender que seguimos viviendo en sociedades violentas. Alguien ahí, Bárbara, vos me contabas que alguien había mostrado un link, que había dejado el link. Había un estudio como muy interesante de la UFEM. La UFEM es la unidad también de fiscal que está en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, y ellos han hecho un informe muy interesante hace un par de años mostrando cómo, si bien ya existe esta figura en el Código Penal, cómo todavía la mayoría de los femicidios siguen siendo investigados y penados sin esta figura, sino como un homicidio agravado por el vínculo como se hacía antes. Entonces lo que se decía ahí de manera familiar es que, bueno, la investigación, que los fiscales que investigan tienen que ponerse más las pilas, ¿no? Porque es a lo mejor más trabajoso hacer una investigación con perspectiva de género, pero nos da otras herramientas para tener en cuenta en cuanto a los registros y las respuestas que tenemos que dar. Bueno, ahora sí pasemos a la siguiente. Bueno, acá, para terminar con esto, que el comité pidió en aquel momento a los medios de comunicación seriedad
y como lo había hecho las Naciones Unidas en el 1995, advirtió la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de informar sobre estas cuestiones, ¿no? Cómo se puede erradicar esta violencia informando con perspectiva de género, o cómo se puede seguir reproduciendo esta violencia si lo hacemos de manera incorrecta. Y bueno, en este pedido es que estamos trabajando en los medios lentamente. Yo creo que hubo un antes y un después en la cobertura también mediática de lo que es femicidios y que tiene que ver con lo que fue el primer Ni Una Menos en Argentina, ¿no? Aquel 3 de junio del 2015, a mí me parece que lo que entendieron los medios masivos, sobre todo de comunicación, fue que la violencia de género, los femicidios, no eran solo temas que le importaran a las mujeres feministas, activistas y militantes, sino que eran temas sociales que le importaban a toda la sociedad, temas que preocupaban a todas las personas por igual, más allá de los feminismos y los activismos. Entonces creo que desde aquel momento, desde los medios se tomó esta conciencia de cómo cubrir adecuadamente estos temas. Bueno, y ahora sí, pasemos. André, ahí está. Bueno, acá. Acá vamos más puntualmente a la hora de cómo cubrir estos hechos y los femicidios. Y esto es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es esto, distinguir si el asesinato de una niña, adolescente, mujer, travesti, trans, se trata de un crimen de género. Si alguna de estas muertes ocurrió en una situación de robo, o fuego cruzado, o al voleo, o matanza generalizada, no será un femicidio. Entonces, tratar de distinguir para ver si estamos hablando de violencia de género o no, si es un crimen de odio o no, si tenemos la certeza, darlo por cierto, si no, no, y si tenemos la duda, me parece que lo mejor es esto, que en algún lugar de la edición, más allá de la explicación de la nota, que en algún lugar de la edición se deje esta inquietud que todavía se está investigando un posible femicidio, un posible hecho de violencia de género. Me parece eso como para empezar. Punto 2. Nunca poner a la víctima en lugar de culpable de la situación. Ni por la ropa que usaba, el lugar en el que se encontraba, el horario. No se debe buscar explicaciones que den lugar a justificar la violencia, porque nada justifica la violencia. No hay celos, no hay infidelidad, no hay seducción que justifique ningún asesinato. Parece mentira, pero todavía ocurre. Todavía seguimos leyendo notas que hacen hincapié a que esta chica estaba sola, que esta chica era de madrugada, que ¿no? ¿Se acuerdan de las chicas que fueron asesinadas, que estaban acampando, las mochileras, cómo viajaron solas, por qué salen solas de noche, cómo volvió sola a su casa? Pero había tomado de más, pero mira cómo estaba vestida. Nada justifica una violación, nada justifica un asesinato. Así que nunca de ninguna manera tenemos que hacer hincapié en ningún hecho que llegue a culpabilizar a las mujeres. Y esto es central. O sea, no solo desde el discurso, sino desde el lenguaje, las palabras que usamos y esto igual está después, las imágenes que compartimos, ¿no? Porque yo no creo que sea ingenuo que cuando una mujer es asesinada, sobre todo las adolescentes o las más jóvenes, se ilustran estas notas con fotos de redes sociales, ¿no? En las que las chicas, a lo mejor, o estas mujeres estaban en algunas fiestas, estaban divirtiendo, estaban de vacaciones. Lo que se lee ahí directamente es, mirá, ¿no? Mirá cómo estaba, mirá lo que tenían puesto, digamos. Tenemos que ser como muy cuidadosos con las maneras, los mensajes que estamos dando. Y en esto, bueno, voy al punto 3, que es no hacer hincapié en la historia de la víctima para buscar razones ni causas que hayan provocado estas reacciones extremas de violencia.
Sí se debe indagar si hay denuncias previas o relatos o de castigos cercanos, de testigos que puedan dar cuenta de estas historias de violencia. Y esto es un poco lo que decía antes. Solo 2 de cada 10 víctimas de femicidios tienen denuncias previas, que tienen que ver con la imposibilidad de hablar, de contar, de realizar denuncias, o del temor a reacciones de enojo causadas por esas denuncias y que son reales. El Estado no garantiza la protección a las víctimas. Una mujer que denuncia está más expuesta. Que no haya denunciado antes no implica que no fuera víctima de violencia. Entonces, digo, porque también hubo notas, por suerte todo lo que yo estoy diciendo cada vez se hace menos, pero ha pasado, ¿no? Esto de meternos a hurgar en si había dejado de estudiar, en si se drogaba, en qué amistades tenía, digamos, esto de empezar a tratar de darle explicaciones o buscar explicaciones en la vida de estas mujeres como para, de alguna manera, eh, culpabilizarla, está relacionado absolutamente con el punto anterior, pero también en esto. Y después otra cosa, yo estoy muy en contra del periodismo de vecinos, ¿no? Me refiero a ir a preguntarle al vecino si se imaginaba que esta historia podía ser así, o que este varón violento la mató, y el vecino seguramente nos va a decir que no se lo imaginaba, que este señor era divino, que saludaba en el ascensor, que era muy correcto, que las expensas las pagaba del 1 al 5 de cada mes, que llevaba a los chicos a la escuela. Digamos, estos testimonios de los vecinos no sirven para nada, porque un varón violento adentro de su casa puede perfectamente ser el vecino más encantador del mundo. Entonces, ¿qué estamos buscando ahí? No son voces autorizadas las de los vecinos. Nadie sabe qué pasa dentro de esas 4 paredes, ¿no? Más mujeres que no han podido hablar. Entonces ahí lo que deberíamos hablar, o sí buscar, si estamos tratando de reconstruir qué es lo que pasó, son voces autorizadas que pueden ser amigas muy cercanas de la víctima, sus familiares cercanos, ¿no? No quedarnos con la opinión de esto que digo yo, del diarero que lo veía al señor correcto paseando al perro, porque eso no es significativo. Bueno, vamos a la otra imagen, que va a estar el punto 4, un poco lo mismo, ¿no? Evitar información sobre la identidad de la familia de la víctima. Sus hijos e hijas, padres, madres deben seguir adelante con sus vidas, tampoco dar información de direcciones ni mostrar imágenes de casas. A ver, una mujer que ha sido asesinada, toda su familia, todos sus seres queridos que quedan destruidos, o por esto que decíamos de los hijos, los familiares, ya han sufrido demasiado como para encima tenernos a nosotros haciendo guardias interminables, con cámaras, con micrófonos, con fotógrafos en las puertas, como para seguir hurgando o poniendo el dedito a la llaga en el medio del dolor, porque esto no suma nada, esto no suma, no suma como sociedad, no suma en nuestra responsabilidad, ¿no? A veces yo veo que en pos de, a veces con buenas intenciones, ¿no? Como para seguir hablando de un femicidio, de una historia, se hace una y otra nota, como que se sigue, entonces más detalle, más detalle, más detalle. De ahí digo, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con todo eso? ¿Qué es lo que estamos queriendo mostrar? Si esto justamente no nos está llevando a un periodismo que es el que no debemos hacer, ¿no? El de los detalles, el morbo, el amarillismo, en el reproducir historias que nada nos interesa. Lo que tenemos que dar cuenta es de que ocurrió una muerte, de que hubo violencia, de que esta violencia no es individual, que es una violencia más bien social y cultural. Esto ahora lo vamos a ver con el contexto, que es otro de los puntos, pero digamos, debemos centrarnos ahí. No ganamos nada con los detalles morbosos de una historia puntual. Sí, Bárbara. Un poco a colación de este punto de evitar información sobre la identidad de la familia de la víctima,
Magdalena Strongoli pregunta, si es correcto que los casos de femicidios se identifiquen siempre en los medios por el nombre de la víctima. Casi nunca la opinión pública conoce el nombre del femicida, y también esto, a título personal te lo planteo, muchas veces se nos presenta esa situación que uno, por resguardo legal o por preservar la presunción de inocencia, se cuida un poco más con el tema del nombre del presunto femicida cuando todavía no hay causa juzgada, digamos. ¿Cómo aconsejás tratar estos casos y hasta dónde mencionar a la víctima o no? Bueno, para empezar, yo ahí hay algo que no me, hay una palabra que no me gusta que es caso, para empezar. Esta semana, por ejemplo, tuvo todo el tema, ¿no? Caso María Soledad. El caso María Soledad. María Soledad no fue un caso, o tal vez fue un caso para la justicia, para la policía, porque ellos, en términos de justicia y seguridad se habla de caso. Pero nosotros somos periodistas, nosotros podemos hablar de historias, nosotros simplemente podemos hablar de María Soledad, punto. Como el caso Marita Verón, nos quedaron los casos, y eso en realidad es desdibujar, estamos perdiendo como la idea de personalizar, ¿no? De que estamos hablando de una vida, de una historia y de una persona, no es un caso, no es un expediente judicial. Bueno, y volviendo a eso, sí, es verdad, siempre se hace foco en la víctima, siempre se hace foco en las mujeres asesinadas, y es verdad que no conocemos las caras de estos varones asesinos. Yo soy de la idea siempre de, si tenemos la imagen del varón detenido, preso, o cuando está siendo juzgado, o cuando están en el juicio, dar la imagen grande, la del varón. Porque esa cara es la que tenemos que tener en cuenta, digamos, ese es el varón, ese es el que hizo la acción. Esto no es ingenuo, ¿no? Tiene que ver con los títulos, como cuando leemos que el cuerpo de María fue hallado, ¿no? Apareció, esa es como la peor versión, es que apareció el cuerpo de María. Es como, ahí estamos totalmente borrando al autor, lo borramos directamente. María apareció sola, su cuerpo se mató solo, y entonces no hay nadie ahí que haya cometido ningún tipo de acción, y cuando en realidad hay un varón que tiene nombre, apellido y cara. Entonces, en la medida en que tenemos esos datos y en la medida que podemos darlo, los vamos a dar. No se trata de escrachar. Yo no digo de ninguna manera, nunca publicaría nada en un medio de comunicación basado, por ejemplo, en redes sociales. Una denuncia en una red social, un scratch en una red social, no es tema nuestro, ¿no? En todo caso, debemos decir que ocurrió en las redes sociales, pero que debe ir a la justicia. Nosotros no tenemos ese poder, ni, por supuesto, ni el derecho de escrachar a nadie. Y por eso también entiendo que es difícil poner el nombre del varón y la cara del varón cuando todavía no intervino la justicia. Pero que un varón sí fue detenido, o fue imputado, o fue procesado, ya nos da la pauta de que podemos nosotros también nombrarlo y ponerlo, porque la justicia ya está empezando a actuar y ya está imputado o ya está procesado. Bueno, ni hablar con una condena o una sentencia, ¿no? Eso desde ya. Y para volver a la pregunta, sí, yo siempre haría hincapié en el violento y no en la víctima. Sí, no digo no dar la foto de la víctima, sí, pero más pequeña, con cuidado en las imágenes, ¿no? Pero, porque esa víctima también tiene un rostro, ¿m? Pero que no aparezca sola esta víctima, porque si no es lo que decía antes, ¿no? Es como las mujeres se matan y se mueren solas y estamos desdibujando al autor. Y en esto, bueno, paso al punto 5, el lenguaje debe ser respetuoso, no revictimizante, se deben evitar dar detalles escabrosos que no hacen a la información pública. Las víctimas tienen familias y esos detalles solo generan mayor dolor. No usar palabras que remitan al espectáculo, esto todavía es muy frecuente.
drama, pasión, horror, ¿no? Lo vemos todo el tiempo y a lo mejor seguramente tampoco hay mala voluntad acá, sino que, bueno, se quiere exacerbar, que fue algo tremendo, pero un hecho violento ya lo es de por sí, no necesita adjetivos, no necesita calificativos, porque en realidad cuando nosotros hablamos de drama, pasión, horror, y lo estamos, es esto de la que estamos viendo que no es bueno, que es la espectacularización de las noticias y de las notas referidas a la violencia y a los femicidios. Se recurre a estas palabras, y estas palabras que son tan extremas, digamos, ¿no? Esto de aberrante, monstruoso, lo saca como de la cotidianeidad. Nuestra cabeza inconscientemente piensa enseguida de, qué enfermo, es un depravado, es un monstruo. No, no es un enfermo, no es un depravado, no es un monstruo, es el vecino del quinto A. Entonces, digamos, si nosotros seguimos llamándole chacales, monstruos, bestias, lo estamos despersonalizando. Es como otra cosa que no debemos hacer, es cuando como hablamos de estas violaciones en manada. ¿M? En manada no debería usarse, porque la manada es un grupo de animales, y estos grupos son varones los que se juntan a violar a una mujer para someterla, para divertirse con ella, para usarla como una cosa y después tirarla, son varones, son grupos de varones, no son manadas de animales, son grupos de varones. Entonces, bueno, esto es ser cuidadosos con el lenguaje. Y esto que decía, ¿no? Del drama, la pasión, el horror, que también nos remiten, y por eso la palabra espectacularización es por varios sentidos. Son como calificaciones de series, de películas, ¿no? Y no lo son, no es ficción. Esto que nos pasa no es ficción, esto es realidad. Entonces, a medida que nosotros usamos estas palabras, lo que hacemos es despegarlo de la realidad y pensar de una manera inconsciente, tranquilizadora, que esto ocurre solo en las películas, esto ocurre solo en las series y no nos va a ocurrir a nosotros, cuando esto no es así. Y esto de la espectacularización también tiene que ver con no generar morbo, no generar, ustedes saben, son las notas más vistas y las más leídas, cuando se usan videos violentos, cuando aparecen sangre, cuando aparecen estas palabras, enseguida se ubican como las notas más leídas. Y lo sabemos. Pero me parece que en esto acá en los medios tenemos que corrernos a un costado, no debería importar el rating, no debería importar un clic de visto, no debería importarnos que sean las notas más leídas en ese sentido. Porque acá lo que tenemos que hacer es este buen periodismo, porque estamos hablando de mujeres violentadas y muertas y asesinadas. Entonces acá lo que tenemos que es informar con responsabilidad. El morbo atrae y el morbo puede generar una fascinación que, como dice Eva Giberti, es como inspiración que puede funcionar para personas violentas, copiarse, imitar, inspirarse de alguna manera a tratar de ser estos héroes que muchas veces inventan los medios poniendo estos videos una y otra vez. ¿Mm? Entonces digo, en ese sentido hay que ser como muy, muy, muy cuidadosos. Bueno, punto 6, fuentes de información. Evitar el parte policial, leerlo entre líneas, por esto que decíamos antes, ¿no? Todavía no todas las fuerzas están capacitadas con perspectiva de género, y por eso históricamente estas noticias nos venían de los partes policiales, por eso se cubrían policiales y lo hacían sobre todo los periodistas de policiales, pero no debemos hoy quedarnos con esas palabras, sino que tenemos que poder nosotros traducirlas y darles nosotros una perspectiva de género para que salgan bien publicadas en los medios. En todo caso, si hay algo que no llegamos a entender, lo mismo que decía antes, tratar de recurrir a voces autorizadas de la justicia, de abogados, abogadas, especialistas en justicia y género, siempre son buenas ayudas para
contarnos o ayudarnos a elegir y a ver cuáles son las mejores palabras. Bueno, pasamos a la otra página. Mariana, respecto a lo que Sí. mencionabas de que muchas veces muchos medios continúan cubriendo estas noticias o estas historias en la sección policiales, si bien muchos no tienen, no todos los medios tienen las mismas secciones, ¿en qué secciones recomendás o en qué parte del diario te parece más apropiado abordar estas temáticas? Bueno, está bien y ahí me parece que hay varias cuestiones para ver. Por un lado, es verdad que no todos los medios tienen incluso los recursos humanos como para tener personas o periodistas disponibles para cubrir estos temas en distintas secciones. Para mí lo ideal es que salga en sociedad. Los feminicidios y los hechos de violencia son un tema social que nada tienen que ver con lo policial, en el sentido de término de seguridad. Hay medios, depende de cada medio, pero hay medios en los que se llama policial la sección, pero hay otros medios que se llama inseguridad, y los femicidios salen en inseguridad. Entonces, a nivel simbólico, estamos diciendo que las mujeres son asesinadas en un marco de inseguridad cuando no es así. El femicidio no tiene nada que ver con la inseguridad. Yo también entiendo lo de los recursos, y también entiendo que hay periodistas que tienen más contactos, a lo mejor con la policía, o los judiciales, ¿no? Con la justicia, que son los que primero se enteran o los que les llega la información. Y por eso, en ese sentido, me parece que, aunque lo haga el periodista que trabaja en seguridad o en policiales, esa noticia podría publicarse igual en la sección sociedad, porque bueno, es el mismo medio. Y por eso también me parece tan importante que nos capacitemos permanentemente todos, porque los periodistas de policiales, los periodistas de seguridad, los periodistas que hacen judiciales, también está bueno que tengan todas estas herramientas, porque seguramente van a hacer muy bien esas notas. No tiene por qué una sola persona en el diario que esté especializada en género dedicarse a hacer femicidios. Cualquier periodista con perspectiva de género, varón, mujer, que estén policiales, en seguridad, en sociedad, tiene que estar capacitado, debe poder hacer una muy buena nota sobre un femicidio. Por eso insisto con las capacitaciones, que me parece que están buenísimas y las agradezco. Y esto, pero si puede salir mejor publicado en la sección sociedad, es mejor, porque tiene un peso simbólico muy fuerte. Lo que estamos diciendo ahí es que es una cuestión social, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la cultura, esto que tanto repetimos, ¿no? Con la cultura machista y patriarcal, que sigue teniendo tantas desigualdades, y la violencia es la consecuencia más extrema. Bueno, sí, bueno, acá estaban lo de las imágenes, ¿no? Que ya un poco habíamos dicho antes. No usar fotos que revictimicen, evitar fotos de redes sociales que muestren a las víctimas en otras situaciones que nada tienen que ver con su muerte. Tenemos que pensar cuándo fueron sacadas esas fotos, y que esas fotos nunca fueron pensadas en ser utilizadas en situaciones tan tremendas y en ser publicadas en un medio de comunicación. Entendemos que, bueno, las redes sociales hoy son una gran fuente también de información, y que muchos medios se nutren de las redes sociales y utilizan imágenes, videos y fotos porque sí, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con el uso que nosotros damos de esas imágenes, ¿no? Y peor todavía es usar imágenes de cuerpos violentados, imágenes de las mujeres muertas o flotando en el río o en el basural, que ya las hemos visto. No son fotos, primero, dignas para la persona que murió, no son dignas para la familia que tiene a esa mujer muerta y que sigue llorando. Y son imágenes, las imágenes violentas generan violencia, es tan simple como eso. Entonces no podemos nosotros ser parte de facilitar o reproducir esa violencia. Cuando estamos mostrando una y otra vez un video de un tipo pegándole a una mujer, un varón tratando de
violar a una mujer, o un varón cómo dejó muerto a una mujer, lo único que estamos haciendo es reproduciendo violencia, buscando clics, likes y rating, pero no es bueno. Así que eso yo no recomiendo para nada. Esto, bueno, se puede hacer como en los sitios web, muchas veces abajo de las notas que se publican tienen comentarios abiertos, ¿no? Como para que los lectores puedan sumar voces, que yo entiendo que se hizo con un espíritu positivo para tener miradas de lectoras, lectores, pero no siempre los comentarios son edificantes, dignos, sino que muchas veces se leen cosas muy brutales ahí también, muy discriminadoras. De hecho, muchas personas, a mí me pasa cada vez más que cuando escribo determinadas notas me piden por favor que la nota se publique con comentarios cerrados, o sea, que no se dé posibilidad a esos comentarios. Entonces tengamos en cuenta también este detalle que muchas veces no va a estar bueno lo que vamos a leer ahí abajo, o ante la duda de si puede ser peor, tenemos que tener de la delicadeza de determinados temas, determinadas notas, poder cerrarlas a comentarios. Bueno, punto 9 es el contexto. Para mí es uno de los más importantes lo del contexto, ¿no? Además del hecho en sí, cada una de estas historias debe tener contexto, que significa repetir la cantidad de femicidios que existen no solo a nivel local, sino nacional. Es lo que le da el marco para que se entienda que es un crimen de odio, un crimen cultural. No es lo mismo, si nosotros ponemos que María fue asesinada, y contamos el asesinato, punto, no es lo mismo decir que en lo que va del año, en la provincia de Buenos Aires ya fueron asesinadas 100 mujeres, 3 en la última semana, 300 el último año, 3000 en la última década. No es lo mismo, porque ahí nos da la pauta de que estamos hablando no es un caso puntual, no es un asesinato al voleo, es un casi, no voy a decir plan sistemático, pero es una forma de violencia extrema que se repite y que tiene que ver con esto de amenazar a las mujeres con posibles femicidios, y es lo que decíamos antes, ¿no? Esta sensación de verosimilitud, porque si todos los días hay un femicidio en Argentina es muy probable que le pueda pasar a cualquiera. Entonces el contexto es fundamental, es lo que le da el marco de violencia, es lo que le da el marco de cultura, nunca debemos dejar de poner estos datos, por lo menos 1 o 2 párrafos en la nota, en cualquier artículo, o una nota en la televisión, en lo que sea, siempre se tiene que dar el marco, el contexto de las estadísticas, usar la que sea, la de una ONG, la más actualizada, la oficial, la que se quiera, pero siempre contextualizar. Y termino con estas notas, siempre está bueno también darle un servicio, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en televisión, ¿no? Si está siendo violentada, si está siendo maltratada, ya podés llamar a este número, está el 144, están los 0800, hay lugares de locales, depende de cada provincia, de cada jurisdicción, qué números hay a disposición de las personas, no solo para las que están siendo víctimas, sino para su entorno, sus familiares, sus amigos se puedan asesorar en estos temas, ¿no? Eso me parece que es fundamental porque es una manera que nosotros tenemos también este poder enorme de llegar a tanta gente y de poder dar un servicio muy directo a todas las oyentes y lectores. Y con esto no sé si me están avisando que ya estamos sobre la hora. No sé si, Bárbara, vos tenés más preguntas para pasarme, porque ya son las 12. Sí, tenemos unos minutitos más para las preguntas, los que pueden quedarse, son bienvenidos. Son más que nada preguntas bastante puntuales y prácticas. Marcela Hernández consulta si en los femicidios siempre hay un vínculo entre la víctima y el victimario, o si pueden no conocerse, por ejemplo.
Mira, lo que nos dicen las estadísticas, por eso es importante las estadísticas, ¿no? Las estadísticas siempre nos dan un diagnóstico y dicen mucho. Eh, 7 de cada 10 mujeres asesinadas en femicidio fueron por lo que decía antes, parejas, exparejas, los ex, la famosa pareja. Pero después tenemos 2 de cada 10 fueron asesinadas por algún conocido, un vecino, un amigo, un familiar más lejano, un compañero de trabajo. Solo el 1%, solo el 10%, o sea, solo 1 de cada 10 mujeres fue asesinada por un desconocido. Esto lo que nos da la pauta es que digo, es lo que decía antes, no es un tema de inseguridad, es muy raro, pasa 1 de cada 10 sí, es una mujer que se agarra en la calle, así como al voleo, se la puede violar, matar, asesinar, es lo que menos ocurre, pero sí, y claramente ahí estamos hablando de femicidio. La ley Micaela, que hablábamos de Micaela, justamente Micaela es un ejemplo de estas historias. Ella salía de bailar y la agarraron en la calle, y terminó violada, asesinada, lo que ya sabemos, y claramente es un femicidio. No era la pareja, ni siquiera era alguien conocido, pero sí eran 2 varones que estaban tratando de divertirse con otra mujer y le hicieron lo que le hicieron, y eso es claramente un femicidio. Bien. Davo Muñoz Figueroa dice, me surge la pregunta, y perdón de antemano si incurro en un error, pero me queda dando vueltas un caso de ayer donde una madre mató a sus 2 hijos e intentó suicidarse. ¿En dónde enmarcamos casos como estos, ya que hablamos de mujeres que se suicidan como única salida a la violencia que sufren? Acá todo parecía indicar que su esposo no era un violento. ¿Desde dónde vemos como periodistas un caso como este? Yo no sabría si este hombre no era un violento, yo no lo sé, de hecho yo leí un poco ayer la historia, entiendo que era una mujer que claramente estaba mal porque tomó la decisión que tomó. No sabemos si ella también era víctima de violencia y sus hijos también, entonces fue la manera en que encontró para poner fin a su violencia. Yo no lo sé, habría que investigar esa vía. Y por supuesto también está la otra posibilidad, que era una mujer que estuviera muy mal, digamos, psicológicamente, mal mentalmente. No vamos a negar que eso ocurre. En este sentido, yo, si quieren, les puedo contar un ejemplo que me pasó a mí en el diario hace un par de años atrás. Seguramente todos conocemos a Nair. Nair mató al novio en Entre Ríos, por eso está presa, y después, no me acuerdo el nombre, esta chica de Mendoza atropelló con su auto a su novio, que era un rugbyer, y después una mujer en Córdoba le había cortado el pene a su novio, ¿no? Bueno, estos 3 hechos ocurrieron en 4 meses. Entonces a mí se me pide hacer una nota de mujeres violentas, porque si había 3 mujeres que habían hecho estos actos violentos, es porque había mujeres violentas. Entonces yo dije, por supuesto, 3 mujeres que estuvieron mal, que fueron violentas. Ahora, en esos 4 meses hubo 100 femicidios, 100 femicidios, y 1000 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un bebé producto de una violación. 1000. Entonces, tenemos 3 mujeres violentas que actuaron mal desde ya, y tenemos 100 femicidios y 1000 niñas violadas. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Tengamos presente siempre esto, el contexto, para, para ver de qué manera informamos, ¿no? Hay como está este dicho de que no es noticia el perro que muerde a una persona, sino la persona que muerde a un perro, ¿no? Entonces, una mujer violenta siempre parece ser más noticia porque es lo que menos ocurre. Una mujer que mata a un varón, y sí, es un notición. ¿Por qué? Porque no ocurre nunca. Entonces los medios lo leen como lo distinto para informar. Y ahí también estamos haciendo mal periodismo, porque no podemos soslayar
ni desestimar a los femicidios porque ya son una cosa de todos los días. Los femicidios tienen que seguir siendo noticia uno tras otro, uno tras otro. Y si hay una mujer violenta, habrá una mujer violenta, pero pongámoslo en contexto. Eso me parece que es muy importante no perder de vista estos detalles. Bien, Florencia Cimino consulta si se puede encontrar o si conoces una fuente de estadísticas respecto a mujeres que sufren violencia, pero más allá de las estadísticas de denuncias formales, digamos, ante una comisaría o ante la justicia. Por ejemplo, dice, hay muchas denuncias que llegan a las redes sociales. Si hay alguna estadística sobre eso. No, no que yo conozca. Sí sabemos que las denuncias que existen son claramente una pequeñísima parte de las violencias que ocurren y tienen que ver con esto que decía antes, ¿no? La imposibilidad de la denuncia, no solo por lo que cuesta emocionalmente, psíquicamente ir a denunciar, y muchas veces ir a denunciar al que es el padre de los hijos, denunciar a este varón que es el que está trayendo a lo mejor la poca plata que entra a la casa, digo, hay hay muchos impedimentos para denunciar. Entonces, las denuncias que se hacen son las mínimas, suponemos que el nivel de violencia es muchísimo mayor. Yo realmente no conozco estudios que den proporciones o hagan cuenta sobre cuál puede ser realmente el nivel de violencia existente, pero sí podemos entender que las denuncias que hay son una mínima proporción y por eso es tan importante que nosotros podamos sostener esto de que se sigan haciendo denuncias, porque es lo que nos da en la realidad el diagnóstico de la situación. Lo que pasa es que a su vez que les decimos a las mujeres que denuncien, a su vez tenemos que exigirle al Estado y a los organismos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? No podemos mandar a una mujer a que denuncie si después el varón enojado no tiene ningún tipo de control, ni nadie lo eh, está viendo, supervisando lo que él está haciendo, un varón denunciado, ¿no? Por supuesto. Y después tengo dos preguntas de Florencia Basso y de Luz Castro, que consultan si hay alguna diferencia entre el término femicidio y feminicidio. No, bueno, nosotros usamos acá en el país, se masificó el término femicidio. Femicidio es un femicidio como puntual, y feminicidio a veces se puede entender no solo como ese femicidio puntual, ese asesinato puntual, sino toda la situación de matanzas a mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Como esta violencia histórica, esta desigualdad de género, ¿no? Como femicidio, como una cosa más general. Pero nosotros en Argentina hablamos de femicidio siempre. Bien. Alejandra Sarabia consulta si un medio titula un caso como femicidio y después la investigación judicial determina que no lo fue. Si el medio queda expuesto a tener alguna consecuencia legal, si se expone algún reclamo. Y puede exponerse algún reclamo. A mí hace poco hace poco no, hace unos meses me pasó que un femicidio lo dimos, creo que era en Santa Fe. Dimos por sentado que era un femicidio y después desde la justicia avisaron que habían avanzado en la investigación y que bueno, finalmente no parecía ser un femicidio. Entonces lo que decidimos fue, bueno, listo, no hablemos más de femicidio y si volvemos sobre el tema, no diremos que era femicidio o contaremos que en un principio se supuso que podía ser, pero finalmente se descartó. No conozco realmente, no conozco ningún colega que haya tenido algún problema o algún juicio, digamos, laboral porque habló de femicidio y después no lo fue. Eh, Podría ocurrir, pero no tengo ese dato. Bien. Carlos Cabanchik consulta. Dice, el año pasado en Pilar mataron a Laura Cirera, fue su esposo, Matías Bernal, y en ese caso en general todos los medios pusimos el nombre del asesino y la foto, aunque todavía la justicia no lo había condenado. En estos casos se pueden dar,
y no hace falta que la justicia declare culpabilidad, o siempre debemos esperar y usar el potencial. Se puede usar el potencial, a mí me parece que ahí tiene que primar, digamos, el criterio en base a los datos que tengamos. Si un varón es detenido en la puerta de la casa, con el arma en la mano, con las manos ensangrentadas, si está entrando el patrullero, ese varón todavía no fue ni procesado, ni imputado, ni nada, pero tenemos tantos indicios de que fue el autor, que yo lo daría, digamos, que me parece que ahí el criterio diría, bueno, sí, fue este señor, ¿no? Digamos, me parece que me manejaría con los datos y los indicios que tenemos, digo, no tenemos que esperar que un femicida sea condenado como femicida, a lo mejor para dar su nombre y su foto, digo, a veces eso puede llevar años, ¿no? En este país. Pero tampoco lo otro, sí ser cuidadosos y no nunca el escrache porque sí o porque salió en una red social, eso tampoco desde ya. ¿Y qué pasa cuando una mujer es una sobreviviente de una tentativa de femicidio y defiende a su agresor y no lo quiere denunciar? ¿Cómo tratamos esto nosotros como periodistas? Lo que pasa es que después, yo no sé, digamos, qué haríamos como periodistas en el medio de esa historia nosotros. Eso es lo que yo me preguntaría, para empezar, digamos, esta mujer, que es víctima claramente de violencia, pero que después perdona, es un clásico también, que tiene que ver con el sometimiento, con la manipulación, de que estas mujeres son víctimas y lo difícil que es salir de ese circuito de violento y de poder, ¿no? Yo me preguntaría desde los medios por qué nosotros tenemos que seguir con esa historia. ¿Se entiende lo que digo? Digo, una mujer que decide seguir en pareja con un varón violento, nosotros como periodistas lo que podríamos hacer es tratar de asesorar a esa mujer o darle las herramientas por privado o a sus familiares o su círculo cercano, a sus amigas, de que ojo, que eso es un clásico de volver con el varón golpeador, ¿no? Porque el varón violento tiene ciclos, por eso es un manipulador y un controlador. No todo el tiempo es esto, no en todo el tiempo es violento, si no sería mucho más fácil y más claro todo. Tiene momentos de encantador, de perdón, entonces las mujeres vuelven a engancharse. Yo no seguiría publicitando, digo, publicando, informando, eso es una historia que tiene que ver con la privacidad de esta mujer que no está eligiendo a lo mejor que yo siga publicando sobre su vida. Lo mejor que puedo hacer yo es darle herramientas para que ella trate de salir de esa situación. ¿Y qué pasa cuando, ya las últimas dos preguntas, cuando hay una, como en este caso vos decís, cuál sería la utilidad? Y cuando hay una colisión de derechos, por ejemplo, muchas veces llegan también en los partes policiales casos de violencia sexual contra menores. Eh, es un dilema que por ahí tenemos los periodistas, porque a veces la madre del menor está sumergida también en esa violencia y no tiene las armas o no quiere o prefiere no denunciarlo o que no se haga público, pero por otro lado también está el derecho de este menor de edad, de esta niña o de este niño, de que alguien lo proteja, ¿no? de que alguien vele por sus derechos. ¿Qué aconsejás o qué preguntarnos en estos casos, digamos? Bueno, ahí hay muchas cuestiones. Para empezar, yo trataría de desterrar, de tratar de no usar más la palabra menor. Bien. El término menor también es policial, es judicial y es antiguo. El término menor hace referencia a un mayor. Entonces, es como la comparación ante un mayor, ¿no? Este sería el menor. Y tiene que ver con la policía y la justicia. Y nosotros somos periodistas. Entonces, yo hablaría siempre de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, son sujetos de derecho.
y tienen derecho, por supuesto, a vivir una vida libre de violencias, a no ser abusados y a tener padres y madres cuidadosos. Y si ellos no pueden ejercer sus paternidades ni maternidades de manera adecuada, el Estado es responsable. Entonces, bueno, tenemos que tener todos esos elementos como muy en la cabeza. Lo que hay que hacer es preservar a estos chicos, niños, niñas. De ninguna manera, nunca dar ninguna identidad, identificar ni a sus casas, ni sus colegios, ni el barrio, ni nada, nada que pueda dar señales o indicios de quiénes son estos niños que también van a tener que seguir adelante con sus vidas. Muchas veces ocurre que estos niños son abusados, entonces, pero también vuelvo a preguntar, ¿hasta qué nivel o hasta qué punto nosotros como periodistas vamos a estar informando sobre qué? Entonces me parece que lo que tenemos que ver primero es, si estos niños están siendo abusados, bueno, que haya una intervención policial para sacar al violador, que haya una intervención judicial, porque hay que procesar a esta persona que está abusando, que haya una intervención de organismos de protección de derechos de la infancia. Nosotros siempre ante todos los temas tenemos que estar como informados sobre los derechos, ¿no? Los deberes, y cuáles son las instituciones y los organismos que tienen que intervenir en estas situaciones. Hay un montón de organismos de derechos de protección de la infancia que deberían intervenir. Antes que nosotros. No estamos nosotros para culpabilizar al abusador, sino que para eso está la justicia. Yo por eso digo, en temas de niños, niñas y adolescentes, privilegiaría primero que no saliera nada en los medios. Privilegiaría que funcionaran los organismos y las instituciones para empezar, porque hay que preservar muchísimo la vida y los derechos de esos niños. Algo muy común es enseguida también culpabilizar a la madre. La justicia también antes la procesaba por no impedir. Pero bueno, nosotros como periodistas también acá tenemos que ver hasta qué punto esta mujer no estaba también siendo abusada, violentada, amenazada, o tenía herramientas para distinguir si se trataba de un abuso o no. Bien, buenísimo. Excelente, Mariana. Quedaron algunas consultas en el tintero, tal vez te las traslademos después porque nos quedamos sin tiempo. Agradecemos a todas las personas que se conectaron de prácticamente todas las provincias del país, de Salta, La Rioja, de Santa Cruz, también vi a alguien de España por ahí, así que agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy, tanto de Argentina como del exterior, y no se olviden que en octubre tenemos 2 capacitaciones más de perspectiva de género organizada por la Comisión de Diversidad. Gracias, Mariana, a vos también, y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todas y a todos.